Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es jueves y debíamos conversar con el general Félix Paniagua en la sección acostumbrada, epopeyas y próceres. El general está en unos chequeos, unas diligencias personales. Sí. General se cuida la salud. Cuidándose su salud. De manera que entonces vamos a, Danilo y yo, a tratar de dar un vistazo por la actualidad. Que hay muchas cosas, Luis. Ayer le dieron libertad pura y simple a alias Jaque Mate, que inicialmente fue presentado como el gran lavador. No, incluso la especie de mano derecha de César Peralta. Y entonces parecía hasta que había problemas porque era un hombre que había estado en el primer regimiento que sirve de escolta al presidente. Y el hombre salió de ahí a convertirse en promotor artístico y se decía que se vinculaba a estas actividades non santas, pero parece que no es así. Bueno, el juez dijo que no es así, porque por lo menos no encontró los indicios o los elementos que probaran su responsabilidad en este tema. ¿Qué te digo? Lo importante, suerte que ese expediente o esa decisión está en manos de hasta el día de hoy, una montaña de responsabilidad y de seriedad como es el magistrado Vargas. Sí. Porque de lo contrario pudiera uno hasta poner en entredicho y comenzar a poner en dudas muchísimas cosas. Sin embargo, aquí no hay espacio para duda porque el magistrado Vargas es uno de los jueces. Sí, mucha gente acostumbrado a cargar pesado. Sí, se le reputa como un magistrado muy serio. Acostumbrado a asumir responsabilidades, y yo digo que a cargar pesado. No importa lo que digan o lo que rabien con la rabia o con el rabo. Sí. El asunto está que él es una montaña de responsabilidad y ahí no hay dudas. Sí. Pero con muchísimo fundamento y razón, el hombre dice, bueno, pues es que aquí no hay elementos para mantener en prisión y cogió y lo libertó, puro y simple. Lo que deja mal parado el Ministerio Público, que parece ser que no está armando muy bien sus expedientes, o parece ser que no le está diciendo todas las verdades al público. Exacto, una de las dos cosas. Vas a tener que ser más cuidadoso. Así es. Por dos cosas. Para cuidar su reputación, cuidar su imagen, la imagen del Ministerio Público como cuerpo, como órgano importante de la justicia. Pero también cuidar la reputación de los demás. Porque fíjate, coger y meter a una gente así tan deprisa o tan simplemente cogerla y meterla en un expediente, meterla en un paquete de manera apresurada y echar por el suelo, echar por la borda la imagen, la responsabilidad, la seriedad, el esfuerzo de seriedad y de comportamiento que a veces... ¿Cuánto parece haber pasado con los peloteros? Ahí es que voy, y en eso es que estoy pensando justamente, y inmediatamente viene a la mente la figura del ex pelotero Dotel. Y Castillo. Y Castillo también, pero el caso de Dotel, porque por lo menos Castillo estaba afuera y no lo llegaron a agarrar, No. Aunque le metieron su nombre en un paquete, pero el caso de Dotel, coger este muchacho, joven todavía, con una familia, y me dirán, bueno, una familia, porque es que duele lo que le duele a la familia. La señora de él lo dijo, que sus hijos estaban sufriendo presiones en las escuelas, los colegios con esta situación. Bueno, y ellos como familia. Porque decía, fíjate cómo dice él, Dotel, con mucho, yo diría, con mucho pesar y con un sentimiento muy profundo. Dice él, yo espero porque me me den una satisfacción, que me den unas excusas. Y es verdad, lo menos que pudiera hacer el Ministerio Público con esto, no se empequeñece, todo lo contrario, se engrandecería y sería una forma de recoger sus entuertos, recoger sus errores. Pero ofrecerle a este muchacho una disculpa, porque con esto
que no va a ir al mercado con ellos, no va a resolver muchas cosas en términos materiales o familiares. Sin embargo, en el aspecto moral, en el aspecto moral. No, y además Luis no le va a quitar el susto porque según la esposa de él, el hombre estaba durmiendo y de repente entraron 6 gente de operaciones especiales con M16, se le plantaron frente al lecho. Tú despertaste mirando este espectáculo de repente. No, mira, eso es un abuso grande. Eso es espantable, ¿no? Eso es grande porque no había por qué llegar a esa, así como si fuera un vulgar delincuente, porque ya se demostró lo contrario. Y aunque fuera un vulgar delincuente, yo te voy a decir una cosa, entrar al lecho de que como que yo, ¿cuántos fusiles? Porque ven acá. Y no había forma de tocar la puerta y de llamarlo, mire, lo está requiriendo el Ministerio Público. Y entonces, no, pero ven acá, hay que guardar determinadas formas. Que no se guardaron. Que no se guardaron para nada. Y entonces se supone que debió mediar algunas investigaciones, algunos chequeos primero, para comprobar las cosas y después de comprobadas, entonces, bueno, sí, se ejerce o se aplica el protocolo correspondiente. Pero coger y meterse 5 o 6 personas con armas potentes a la habitación, entonces, ¿dónde está? Hay una violación de la privacidad y de una serie de cosas más. Entonces, bueno, si pasó eso y el error se cometió por las razones que fueran, porque el Ministerio Público maneja demasiados expedientes y hay ocasiones en que el cruce de informaciones puede dar lugar a muchísimas cosas, bueno, o errores. Bueno, pero entonces que ofrezcan las disculpas. ¿Qué tanto le cuesta al Ministerio Público hacer estas disculpas, expresar estas disculpas al pelotero de hotel? Que en definitiva a él sí esto le significa mucho porque puede guardarlo como un documento, eso escrito, un documento para limpiar, aunque hay aguas que, ninguna agua o leche después que se derrama. Esa agua derramada. Después se puede recoger. No, es difícil de recoger. Pero, por lo menos en alguna medida se le puede reparar ese daño moral que se le ha hecho. Yo creo que hay que ser un poquito más cuidadoso, más profundo en las investigaciones, porque yo ponía en días pasados el ejemplo del caso de Estados Unidos que, bueno, allá a veces te le dan un poco de larga las cosas, de larga porque están investigando. Y el día que te llaman, ven acá, entonces ahí te comprueban, mire, usted hizo esto en tal fecha, usted hizo esto en tal fecha, usted hizo este movimiento, mírelo aquí, mire las pruebas, con fotografía, con imágenes, con todo, con documentos, con datos, con cifras y con evidencias reales. Y dice, mire, usted es culpable, entonces le echan el guante. Pero allá las autoridades de justicia, ni siquiera la policía tampoco, se precipitan. A veces lo ven que están, a veces inclusive casi o prácticamente con la mano en la masa, pero si no pueden agarrarle la mano arriba de la masa, entonces se esperan y dan vuelta hasta poderle poner la mano en la masa y agarrarlo así. Tú sabes que nosotros a veces, aunque se ha superado bastante aquella cultura del tránquelo, acuérdate tú que un oficial fue a dar cuenta de que un general que estaba buceando no aparecía en vez de salir a buscar el tránquelo, pero espérate que no tránquelo hasta que le aparezca, pero hay que irlo a buscar. El general nunca apareció. O sea, fue el caso de Dante Galán, cuando estaba bajo el agua, que buzo, o le gustaba meterse para abajo del agua, entonces se metió por ahí para abajo del agua, y entonces se quedó él en una lancha, en la lancha que andaban. Entonces, bueno, después perdieron el rumbo, el sentido de por dónde andaban las cosas. Algunos dicen que, bueno, que fue que a propósito, por intereses que se dan. Que hubo una conspiración. Que hubo una conspiración para dejarlo abajo del agua, para que no subiera más. Y entonces, bueno, hubo versiones en ese sentido y sospechas en ese sentido. Muchísimas. Entonces, bueno, pero el asunto está que tranquilo lo que se averigua, que se yo, mientras tanto, entonces no hubo cómo salirlo a buscar en lo inmediato. Cómo salirlo a buscar y dar con el general. Dante Galán se perdió. Entonces, realmente hay que ser un poquito más cuidadoso. Y lo mismo pasa con esta señora Marisol Franco, que se le está dando vuelta al Ministerio Público y se niega que exista una negociación con alias César el Abusador, pero a ella
Hoy no se le volvieron a conocer medidas de Pero si coerción. ella está detenida, ahí se están violando los procedimientos, Sí, porque entonces sí. si hace falta investigar tantas cosas, y comprobar otras y recibir la aprobación de otras, bueno, mándela para su casa entonces, porque mientras tanto, se está violentando los procedimientos Claro, y los claro. plazos, Así porque es. se supone que en las 48 horas tenía que ser sometida a la justicia Así o es. puesta en libertad. Además, porque allá lo que están es implicándola en el hecho, en principio, pero de boca. Sí. No le han hecho acusación formal. No, Al no. no hacerle acusación, pero tampoco ponerle en libertad, que es lo que dicen los procedimientos. Y ella la están acusando de que de lavar un dinero y ella dice, bueno, de mi divorcio, ya se divorció de un exdiputado, hoy exdiputado, PRMista, le tocaron creo que $500,000, ella compra un apartamento y dos vehículos que en este momento no son los más nuevos, son Claro. ya vehículos de uso. Y además Entonces, del apartamento que compró, parece que lo vendió con la Sí. diferencia, de ahí fue que estuvo. Exacto. Pero de todas maneras, las responsabilidades, las culpabilidades, los hechos pecaminosos, son decisiones personales, individuales, que tú no tienes por qué pagar. Los hijos no tienen por qué pagar las metidas de pata de los padres o a la inversa, o como los demás familiares. Aquellos tiempos sí que agarraban un familiar. felizmente ido, que te agarraban, recordemos el caso de los izquierdistas, los comunistas, Sí, que lo sí. andaban buscando, entonces le echaban mano a la vieja, a la madre o al padre, O a los hermanos. o a los hermanos. Bueno, una forma de chantajear y de presionar para que se entregaran. Mientras tú no aparezcas, no hay libertad de tu familiar. Eso es violatorio de todos los derechos del mundo. No. Sí, sí. De eso. todo. Entonces, eso sencillamente, en un Estado de Derecho, eso no es posible hoy día. Tú sabes que en el manejo de este caso, yo estoy dándole sustento a una hipótesis que yo tengo ya desde hace mucho, y es que nosotros no tenemos una efectiva política de combate al narcotráfico, sino que reaccionamos en función de los cursos de acciones de los norteamericanos. Los norteamericanos hacen esto, entonces, Claro. porque supuestamente a alias César el Abusador se le tenía montado un seguimiento desde hacía 5 años. En 5 años se reúnen montañas de pruebas. En 5 años, pero que hacían 5 años que se estaba escuchando las conversaciones. Sí. Pero acuérdate que Eso escucha, estaba cansado ya. Los oídos ya secos. Pero acuérdate que la primera versión que se dio es que creo que fue el propio procurador que dijo, que desde hace 20 años venía operando. Sí. Oye, y en 20 años, ustedes se habían dado cuenta porque son los denunciantes. Claro, y entonces claro. en 20 años no se le había creado las condiciones para atraparlo o para implicarlo, porque no es atraparlo por atraparlo. Si usted no tiene los elementos probatorios, bueno, pero ven acá. Sí, sí. Entonces, como el caso también de la DGI, que bastante efectiva es con los chiquitos. Sí, sí. Oye, le cae arriba y le ponen el pie en el cuello a uno. exacto, a los pero pequeños, sin ¿no? embargo, ahí en ese caso de César, no, ellos no encontraban. Tiene una deuda cuantiosa, pero no se le paga. No encontraban nada o no ejecutaban nada, que le mandaron que yo cuántas notificaciones, pero las discotecas estaban abiertas y que debía más de 18 millones. Yo no debo tanto como 18 millones de pesos, pero justamente ahora que estamos hablando de eso, Sí, sí. aquí me están mandando, Una notificación. ya la notificación me la mandaron, pero entonces, esto es déjame ver, interés, qué sé yo qué cosa, pero yo no sé, porque me dijeron que ahorita que la suma era de 100, total a cancelar, una cantidad de total a dinero. cancelar 50,000, 93,71. Entonces, son dos cantidades. Total, las cantidades hacen 150,838 pesos. Una cantidad significativa. Eso es de que por unos ITEVI, de qué sé yo, de que de 2012 y 2013. Entonces, la oficina que lleva la contabilidad en la empresita pequeña que nosotros manejamos, que quedó ahorita con un balance de 636, con qué sé yo cuánto. Pero que entonces hubo que hacer un cheque de
de 150.838. Después de que de unos descuentos, pero los descuentos que hicieron son los descuentos de recargo sobre recargo, recargos sobre cargos. Sí. Entonces, y yo digo esto en público porque realmente yo tuve que hacer un cheque de mi pensión, porque estoy diciendo el balance que tenía la cuenta. O sea, la empresa como tal no tiene cuarto. Sí. No, y a veces tú sabes que hay empresas públicas a las que se le vende publicidad que lo mandan a deuda pública, pero el DGI te ha cobrado el anticipo y te cobra recargo de unos ITEVI, de unos recursos que tú no has recibido. Yo esta mañana lo primero que hice fue que mandé a pagar IR17, 2.200 pesos creo que, y entonces el anticipo, 6.500, qué sé yo cuánto. Bueno, 8.000, eso hace 8.000, 8.600, casi 8.713,7. Entonces, bueno, la cuenta, para no dejarla sin qué sé yo, entonces tuve que hacer un cheque de la cuenta personal. Yo digo estas cosas en público porque uno tiene que desahogar algunas cosas. De la cuenta personal, déjame, para dejar la cuenta con 600 y pico, déjame dejarle 700, hacer un cheque personal de 700 y pico. Sí. Pero entonces, por otro lado, me llaman que había una notificación. Están cobrando del 2012 y 2013 de las cosas que tú, de tu empresa, genera tales o cual cosa. Tú compras una nevera, por ejemplo, y entonces tú pones esa cosa como gasto. Para ponerte un ejemplo, una nevera, o qué sé yo qué, o comprarte. Y entonces, en los gastos menores, tú reportas, la empresa que te lleva la contabilidad te reporta eso como gastos menores. Sí. Entonces te pasan balance. O se le dañó un motor al mensajero y tú pagaste esos gastos. Bueno, entonces tú los pones ahí. Sí, entonces, bueno, tú mandas eso a la DGI en la relación de gastos, de ingresos y de gastos. ¿Verdad? Entonces, bueno, balance tanto. Aparecen 3 cheles de ganancia, por ejemplo. Entonces, después de allá para acá, te dicen que esos gastos menores, esas cosas, eso no lo aceptan como gasto. Que eso no son gastos. No, que eso está como ganancia. Entonces, sobre esos cheles te ponen, esos 3 cheles te ponen, ya ellos te suman en todo lo otro, te descuentan y dicen, no, eso... Te ponen unas ganancias que son reales. Te dicen, no, espérate, eso no corresponde a eso, sino eso corresponde a esto y tal, eso es ganancia. A esa ganancia, entonces, bueno, no, eso usted dejó de pagar por esa cantidad tanto. Entonces te ponen eso inmediato y cuando te mandan la notificación seguido te ponen los cargos y sobre esos cargos te ponen más recargos. Sí. Entonces yo te digo, ¿a dónde es que la gente seria va a llegar? Porque para mí fue muy tortuoso cuando vi antes de ayer. Me llamaron, yo venía de la peluquería, entonces cuando la persona que llevaba el documento que estaba al frente de la puerta para entregar el asunto, dio lugar a que yo inclusive llegara y pude coger el documento. Entonces me dicen que son, mire, y ya es un emplazamiento. Sí, sí. El documento hablaba ante la, no recuerdo cuál es el término, pero moroso, sí, al fin. Sí. O sea, tú sabes lo que le cuesta a uno privar en serio y hacer el esfuerzo para que vean a uno como serio. Sí, y además demostrar que es serio. Es un esfuerzo, porque aquí hasta para ser serio es un sacrificio. Serlo y aparentarlo. Serlo y aparentarlo y demostrarlo, todas esas cosas es un sacrificio del caray. Sí. ¿Por qué? Porque el ser sinvergüenza es lo más fácil. Ser lo más fácil. Usted puede ser abogado, usted puede ser comunicador, usted puede ser lo que usted quiera. Pero si usted se mete a sinvergüenza, usted vive bien. Lo estoy diciendo así porque esos vagabundos viven bien. Sí, sí. O sea, no hay una cantidad de abogados por ahí que se meten a salteadores, a engañar a sus clientes, o se meten a apadrinar situaciones y zancadillas de tipo política. Sí, sí, sí. Y viven de eso, viven del chantaje. Y cobran muy bien. Cobran muy caro, tienen facturas, tarifas. Y yo creo altas. Que la DGI no ve esos impuestos porque son dinero sumergido. Y eso gruesas sumas. Entonces, y comunicadores también que son bocinas de sectores, porque usted me dirá, yo no soy bocina de nadie. Yo, por ejemplo, aquí nosotros asumimos posiciones personales, no posiciones de grupo ni de nada. Si yo en un momento determinado tengo una simpatía o por encima de la ropa se me ve una simpatía, es porque me da la gana
No es porque estoy recibiendo, un salario, porque estoy siendo un apadrinado o abocinado de nadie. Decirlo yo, Luis, tú escribiste una colección, publicaste una colección de trabajo elogiando la trayectoria de Danilo Medina No, y tú de tu bolsillo. Lo pagué de mi bolsillo. Eso no te ha reportado nada de que no sea gastos. No, yo pagué. Y la falta de agradecimiento. Y la falta de agradecimiento. Yo trabajaba en ese tiempo en el Banco de Reservas. Y recuerdo que al administrador del momento, yo le presenté, bueno, mira, tengo esto aquí para, como el banco acostumbra a comprar una serie de cosas y había que pagar unos cuantos. No, ese programa existe. Por la impresión, bueno, pues, entonces me dijo que sí, de boca. Cuando se presenta la factura, no somos baúl de nadie, por eso es que estamos diciendo esto. Claro. Se presenta la factura y entonces resulta que había el comité administrativo, a alguien se le había ocurrido que vamos a rebajarle, vamos a qué sé yo qué cosa, algo que ya la de boca había autorizado. Se había establecido. Bueno, porque no, que esa cantidad no es, que le bajaron 25,000 pesos a la... Y entonces no acababan de pagar el asunto, entonces yo le pregunto a alguien de financiero lo que había, digo, ¿dónde está en qué gaveta está esto? Bueno, desentrañaron el asunto, mira, el cheque está hecho, mándalo a buscar. Cuando manda al mensajero a buscar, entonces el mensajero dice que no, que allá le dijeron que había un error, que había que hacer la factura de nuevo porque le habían hecho el cheque por una cantidad superior. Sí, y que entonces, había que rebajarle. Que había que rebajarle 25,000 pesos. Entonces yo le dije no. Y yo le mandé una carta a la administradora, contabilidad, comunicación, a todo el mundo. Y dije, no hay problema, a lo mejor el banco necesita más que yo, reembolsen el cheque y no me paguen nada. Y así fue, esa es la historia de eso. Entonces yo lo pagué de mi bolsillo, ¿tú me entiendes? Y realmente, en un momento determinado... Mira, si la DGI te está cobrando impuestos por haber imprimido. A lo mejor. El asunto está, eso vino a colación, este comentario ahora, estas cosas personales o del programa, sencillamente porque uno ve cómo gente que debe 18 millones, qué sé yo. Yo fui ayer a hablar con la directora de la oficina que maneja el tema de la contabilidad. Entonces yo le llevo el expediente y le digo la citación. Y mira aquí lo que dice, ay, fulano. Y pensar que esta gente, nada más con los chiquitos que le ponen el cuello, el pie en el cuello. ¿No? Pero esa gente son ciegos con muchísimas cosas que... Parecía que con César el abusador. Y me puso ese ejemplo y dice, ¿por qué estaban las discotecas abiertas? Debiendo más de 18 millones de pesos. Y entonces, porque podían deber y él no pagar, pero ¿por qué estaban abiertas las discotecas? Ah, no, pero entonces aquí están cobrando algo que realmente en mi interior, Danilo, yo no debo. Es un abuso cobrarle a una empresita pequeña, tú me entiendes, que lo que hace es surtirse o recoger parte de las cosas que debe recibir por los anuncios que se colocan, los poquitos anuncios que se colocan, que te los pagan tarde o a veces no te pagan nada. Y entonces yo le ponía el ejemplo de un cliente, por cierto, del gobierno, que tenía un contrato de 6 meses porque el director lo cambiaron, entonces mandaron de una vez a suspender el anuncio. Faltaba un mes, que esas cosas generalmente no se estilan, porque lo lógico es que dejen que se cumplan los términos del contrato y ya. Pero no, lo suspenden al 5.º mes, se mandan las facturas por 5 meses, y todavía no han pagado el primero, pero ya yo pagué el 18%. Sí. El 18%. Ya te está pagando sobre lo que no hemos recibido. Es lo que no se ha recibido todavía. Todavía estoy yo buscando. Y quizás hasta se convierten en los pollos de la Virgen, ¿eh? Sí, a lo mejor se convierte en lo que una vez de esa misma institución, un titular que ahora está fuera del país en el cuerpo diplomático, era director. Entonces yo le había escrito muchísimas cosas, muchísimas notas donde estaba promoviéndolo a la Cancillería, promoviéndolo porque en función digo promoviéndolo de un aprecio. Esa era la aspiración de él. Sí. Que uno entendía que tenía ese merecimiento. Y todas esas
esos esfuerzos que se hicieron, bueno, todo eso estuvo muy bien hasta que un día unas críticas que entendió que eran, que no le agradaron. No le agradaron. Entonces cogió el expediente. Rian, eso no va. Y rompió los expedientes que estaban relacionados con el programa. Y ahí nada, y se perdió eso. Pero se pagó el anticipo. Pero se pagó el ITEVI. Sí. Y entonces los benditos anticipos, eso que yo vivo diciendo, ojo con ese engaño. Ojo con ese engaño, porque el día pasado hubo un decreto, inclusive ya, algo que se había dicho ya varias veces, que iban a quitar el anticipo, pero el anticipo, ¿de qué año? ¿A partir de cuándo? Yo le decía a la gente de la oficina el otro día, pero ven acá y dice, no, porque es que eso es el 2017 que se está aplicando, eso, lo del 2018 todavía no, qué sé yo. Sí. Bueno, vamos a la pausa, porque de eso hay mucho que decir y total, que ¿para qué perder tiempo? Vamos a la pausa y volvemos. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien. Mira, Luis, hay un caso que ya pasó, pero que ahora es que está moviendo todas las opiniones, conjeturas, disquisiciones, que es el caso de la asesinada abogada Niver González, que fue asesinada por su esposo y se suicidó él. Yo creo que la justicia le falló a esa señora, pero los errores que se cometieron deberían servir como un referente para que ese tipo de cosas no se reproduzcan, pero ahora todo el mundo está llevando y trayendo el caso como si ya el caso pasó, la mujer está muerta y eso no la va a revivir de ninguna manera. Es un caso lamentable, triste, porque ella parece que hizo advertencias reiteradas de que este hombre le estaba, bueno, imagínate, 40 llamadas en un día le hizo el hombre. Él parece no, la familia de ella le llevó a los miembros de la justicia, sí, que conocían el caso, le llevaron las pruebas, le llevaron los audios de las llamadas que este señor le hacía desde la cárcel y le llevaron muchísimas cosas más. Entonces, aquí como aquello de la justicia del padre Canales, sí, ¿quién mató al padre Canales? La justicia de Santo Domingo. Aquí, ¿quién mató a esa joven? La justicia de San Pedro. Sí. Que ya hay 2 fiscales destituidos. Pero el asunto de él no era suspendido, ¿ya lo destituyeron? Parece que lo destituyeron. Ya. Porque estaban suspendidos. Debían estar cancelados y presos, las dos cosas. Sí, porque fallaron. No, porque es que ellos le fallaron a la justicia y ellos son los... parece que cometieron irregularidades. Ellos son los culpables. Yo no sé si irregularidades, pero por lo menos no hicieron lo que tenían que hacer. Así es. Porque a veces lo que se hace es irregular, pero no hicieron lo que tenían que hacer para preservarle la vida a esa joven abogada, por demás, una ciudadana que ahora es donde se da a conocer su perfil. Sí, ella estuvo en Washington, tuvo
en el cuerpo diplomático, aspiraba a encajar en el cuerpo diplomático y realmente era una muchacha... Que el embajador José Tomás Pérez le dio apoyo para que ella entrara a un programa, pero que nada más le garantizó 6 meses de estadía. Claro, entonces tenía una proyección realmente que parece que eso formaba parte de las situaciones que dieron lugar a las reacciones del ex esposo. Justamente la proyección de ella, Sí, el ascenso profesional y social de ella, ya esas cosas a los hombres que tienen baja estima o poca monta en muchas cosas, Sí. eso le sabe a hiel y se dan inmediatamente por resentidos o derrotados y reaccionan después como fieras. Bueno, pues realmente si ella puso en evidencia la situación, no debieron darle tantas largas y dar lugar a que perdiera la vida. Ayer decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia que muchas veces la no aplicación de los procedimientos pone en peligro. No le puso nombre, pero tú puedes estar seguro que se refería a ese caso. Dijo eso, los errores procesales. Los errores procesales dan lugar muchas veces a la pérdida de vidas. Así es. Entonces aquí la falta de aplicación de los procedimientos correspondientes dieron pie para que la vida de esta joven profesional del derecho se perdiera. Si se hubiese actuado correctamente, no hubiese pasado. Ahora, parece que los fiscales que actuaron en este caso, yo no sé si agotaron los procedimientos, si agotaron los protocolos del lugar, pero de todas maneras ya hay versiones de que esto llegó hasta la Procuraduría, de que ellos habían solicitado autorización. Sí, no lo agotaron porque hubo una de las fiscales que dijo, no, espérate, eso yo no lo apoyo y yo me voy a ir. No, espérate, a la que le tocaba el caso, sí. Cuando ella subió atrás, ella se bajó Sí, y digo, dijo, yo no firmo eso. Sí, y eso yo está no irregular. firmo eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero entonces habían otros que sí son los responsables de por qué ellos firmaron ese acuerdo y por qué lo avalaron y le dieron para afuera al ciudadano que estaba en la cárcel, que en vez de haberlo sometido al cumplimiento de o que en las consecuencias que sufriera, tuviera que pagar 30 años de cárcel. No, porque tengo entendido que el intento de crimen es tan... Sí, es que es el crimen mismo. Es el crimen mismo. Y en este caso castigado como el crimen mismo. Él de hecho, le había dado 7 puñaladas. 7 puñaladas. Entonces, no, la condenaron, pero que mínimo. Yo oí a un jurista que estaba hablando sobre el tema. Mínimo tenían que aplicarle unos 10 años. No, entonces lo condenaron a 5, pero al año y medio lo pusieron en libertad sobre la base de ese acuerdo. Sí, suspendiendo 3 años. Suspendiéndole 3 años y pico. Entonces, se fundamentaron en ese acuerdo. Acuerdo que no fue sugerido, propuesto, ni aceptado necesariamente por la joven, sino que eso fue impuesto, fue un manejo que le dieron. Porque al hombre lo trataron desde el principio con mucha condescendencia. Hay un video donde se ve que lo llevan y, señor Ray, ¿qué usted quiere? Con mucha complacencia, con mucha cortesía, con mucha consideración. Pero que eso no está mal, pero a veces cuando es excesivo es inadecuado. Claro. Entonces aquí realmente fue la justicia la que falló. Fue la justicia la que falló por las razones que fueran. Yo no sé, pero el asunto está que se plantea que ese acuerdo fue avalado, fue mandado a autorizar aquí a la Procuraduría. Si fue así, imagínate, eso sería, porque lo que están es averiguando, investigando, decía ayer la vocera de la Procuraduría, si realmente eso agotó los procedimientos del lugar y la qué sé yo qué cosa. Entonces, si agotó el procedimiento, si vino aquí, fue autorizado, ¿sobre qué base fue autorizado? Además, ¿por qué ese interés
en poner en libertad a este ciudadano y a llegar a ese acuerdo que fue, porque ese asunto que muchas veces en la conciliación que se busca en determinados casos para evitar llegar a los extremos, la conciliación está dentro de la normativa, Sí. pero eso es cuando se corresponde, Sí, cuando eso no haya procede. riesgo de por medio. Sí. Además, Danilo, aquí dos cosas importantes. Una es, si usted le pone una orden de alejamiento, la justicia debe, y si no la justicia, en este caso el legislador, debe garantizar que en la normativa, cuando usted le pone una orden de alejamiento a un ciudadano, deben crearse los mecanismos, las condiciones para que haya una vigilancia, haya una protección, una vigilancia de este que debe alejarse y una protección del otro para que no se le acerque el victimario en este caso o quien está amenazando. Pero por demás, este ciudadano, si en el caso hipotético o remoto de que se vaya a llegar a un tipo de acuerdo, antes de ser puesto en libertad, sobre la base de un acuerdo, debe ser sometido a una evaluación psicológica. Y hay una serie de terapias que supuestamente la iba a hacer, pero se las saltaron. La iba a hacer, pero no las hizo. No las pero hizo. además de eso, ¿dónde? Terapia después de una evaluación. Sí. Pero ¿dónde está la evaluación Evaluación psicológica que se le hizo a este ciudadano? No se le hizo. No. Entonces, se falló con todas estas cosas, porque ¿a cuántas veces no hay gente que le ponen orden de alejamiento y mujeres que van a quejarse, le ponen orden de alejamiento, pero resulta que y le dan un papel para que se lo lleve, para que ella misma, mira a ver si usted lo localiza. Sí. Que vaya a llevarle la orden. Sí, Localízalo y dígale que no la mate. Sí. Que no puede acercarte a ti. Oye, eso Oye, está terrible. eso es una... O decir, localízalo y tráemelo para decírselo. Para decírselo. Eso es como cuando tú mandas la carne con el gato. Sí. Vamos a hacer otra pausa, Danilo, y volvemos. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, una maravilla. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué
harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Yo he echado los dientes aquí. Tengo 15 años vendiendo queso y dulce a los turistas que visitan la zona. Siempre soñaba con que algún día el turismo explotara para acá. Y de repente Lionel anunció que iban a hacer la autovía del este. Tú ves, siempre hay que tener fe. Ahora está el mundo entero loco con el este. Lionel hizo mi sueño realidad. Yo creo en él. La visión de un estadista. Leonel 2020, presidente. Luis, mañana supuestamente se dan a conocer los resultados de 4 evaluaciones realizadas por la llamada facción danilista para definir un candidato. O no sé cómo, bueno, hay actitudes esperando que eso suceda. Mucha gente da como ganador a Gonzalo Castillo, que es un hombre que está gastando un dineral con un esquema maximalista de propaganda, haciendo todos los esfuerzos posibles. Sí, yo pensé que iba a mediar más tiempo entre una cosa y otra, pero bueno. Claro, es que ellos tienen que decidir. Pero tienen que decidir para entonces, a partir de ahí, arrancar su campaña, aunque Gonzalo se anticipa que es la especie de delfín escogido por el presidente de la República. Bueno, de eso se quejan Amarante y Reinaldo, que fue lo que dio lugar a la renuncia de ambos, en el sentido de que había una falta de equidad. Sí. Que a propósito, Luis, de eso, un programa, escribió un editorial que a mí me llamó la atención sobre Reinaldo, diciendo, cuando hablan las mujeres, porque las palabras de la esposa de Reinaldo fueron muy ácidas. Ella estaba expresando el sentimiento de su esposo. Lo que él quizás no podía decir. Lo que él quizás no podía decir, y no podía decir sobre la base de una especie de deuda hasta familiar, sí, y de compromisos con el amigo, compromisos de orden de Estado, si se quiere. Y de partido. Y de partido, pero más que de partido, si hubiese sido de partido, Reinaldo hubiese asumido una posición de equidistancia y hubiese... eso se parecía lo más sensato en el caso y hacer de árbitro en un momento determinado frente a las dificultades internas, producto de liderazgo, de competencia de liderazgo y de control del partido entre las figuras máximas de la organización, el presidente Danilo Medina y el expresidente Fernández. Él había hasta ahora, se había manejado, diría yo, con éxito en ese mar proceloso de los intereses de la facción, de las facciones políticas. Entonces, había maniobrado, pero llegó un punto donde realmente él inclinó la carga para una parte, para un lado, y entonces ahí se rompió la equidistancia. Y yo soy de los que pienso que Reinaldo perdió una oportunidad de oro de primero reivindicarse con el presidente de su partido, el expresidente Leonel Fernández. Repito, reivindicarse, pero también de retomar el papel de árbitro del proceso o de su partido, pero también de asumir el rol que le corresponde a un legislador, que es de una especie de supervisor, ejercer las funciones de control, fiscalización. De fiscalización de un senador de la República. Entonces, ninguna de esas cosas la estuvo cumpliendo Reinaldo. Si en esta oportunidad se hubiese empantalonado, hubiese dado el salto,
pero eso era mucho decir, mucho pedir, mucho esperar, porque aparentemente Reinaldo está muy comprometido con el amigo. Fíjate que a él lo promovieron tanto Danilo como Leonel. Sí. Los dos lo apoyaron para la Secretaría General y para la llegada al Congreso y a la presidencia del Senado de la República. Entonces parece que él se ha visto entrampado. Él pensó que con la sola renuncia y las denuncias que hiciera del por qué tomaba esa decisión, en el sentido de que, bueno, se había llegado él por razones de dignidad, que fue la expresión que utilizó su esposa, y eso está plasmado en el documento que él dio a conocer. Por razones de dignidad, él tomaba esa decisión porque entendía que las reglas de juego, del equilibrio, de la equidad, de la justicia, ese tipo de cosas se habían roto cuando de buenas a primeras aparece, como dice él, aparece un ciudadano. ¿Cuál fue el término que utilizó? Aparecía alguien que... encaprichado de última hora. Alguien de última hora que después de utilizar 1 año y pico en campaña, decía él, promoviendo un proyecto desde un importante ministerio. Ahí está diciendo que el ministro Gonzalo Castillo había estado promoviendo un proyecto personal desde y con los recursos del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, eso solo es motivo, como me decía a mí en días pasados, nos decía aquí un precandidato del mismo Partido de la Liberación Dominicana, decía, eso solo es motivo para que, y da pie para que el aspirante Gonzalo Castillo fuera invalidado. Crespo ha pedido justamente a Crespo llevó un documento, una instancia ayer a la Junta Central Electoral en esa dirección, pero Reinaldo como senador pudo hacerlo también. Obviamente. Él como senador de la República y presidente del Senado pudo hacerlo también. En cierta medida Amarante reclamó eso cuando dijo que le daba autoridad a sus años de militancia y haber sido de los primeros que apoyó a Danilo cuando se lanzó. Exacto. Pero se quedó ahí. Pero ahí se quedó. Entonces, realmente Reinaldo pudo haber dos cosas. O haber dicho, bueno, me voy a dedicar a manejar las cosas del partido desde la equidistancia, no apoyo ni a uno ni a otro. O pudo dar el salto abierto y decir, bueno, en aras de que en el partido tradicionalmente se ha hecho lo que le conviene, como diría Euclides, que política se hace lo que conviene. Él no ha dicho con lo que conviene a quién, pero dijo lo que conviene. En el caso del PLD, el PLD siempre ha hecho y ha decidido lo que le conviene al partido. Por aquello de que servir al partido para servir al pueblo. Y ha escogido el candidato que entiende, garantiza la continuidad en el poder. En ese caso, Reinaldo pudo haber dicho, yo me voy a dedicar a los asuntos del partido. Ahora bien, como este ciudadano ha sido un recién llegado y además no marca en el posicionamiento como para garantizar el triunfo en las elecciones nacionales, entonces yo voy a declarar en este momento abierto mi apoyo al presidente del partido por una razón institucional, al presidente del partido que es por demás el que aparece puntero o el hombre o el candidato a vencer. Que a propósito, hoy se revelan 2 o 3 encuestas, las 3 dan como ganador en la competencia interna a Leonel Fernández con más de un 60% y a Abinader en el caso del PRM también con una cifra significativa frente a un Hipólito Mejía que está por menos del 20%. Bueno, pues yo creo que Reinaldo, con esos mismos argumentos que él planteó en su renuncia, tenía esos mismos argumentos, elementos suficientes para tomar una posición y haber dado el salto y empantalonarse y decir, bueno, como yo no estoy de acuerdo con esta decisión que se ha tomado de traer un recién llegado y ponerlo en forma ventajosa y rompiendo las reglas de juego, yo me voy con mi música a otro lado y desde este momento respaldo la candidatura del presidente del partido, que es hasta prueba en contrario, la posición institucional, o por lo menos la más institucional.
o si quería se podía quedar neutral, pero haber dicho, o quizá usar los mismos argumentos que Gedeón, porque Gedeón ha dicho en cierta medida que apoyar al presidente Fernández porque él dice que es el estadista más depurado. Claro, yo creo que, la posición de Gedeón fue bastante responsable y muy realista, porque eso de quedarse, yo tengo entendido que a Reinaldo lo invitaron a que diera el salto, que aprovechara la coyuntura y diera el salto y fijara una posición, pero parece que él, yo no sé cuáles son las ataduras de tipo, incluso hasta familiares, que lo mantienen impedido, lo tenían impedido de tomar esa decisión. Quizás es un prurito, una delicadeza, su hermano está detrás del presidente de la República. El asistente especial. Asistente especial, por guardar las formas, tener una prudencia. Tiene otro hermano muy caballeroso, en una posición también muy delicada. Dirigiendo el organismo de inteligencia del Estado. Dirigiendo la inteligencia del Estado. Entonces, por razones también de delicadeza, probablemente él no quiso meter en apuro a sus hermanos. Y desde ese punto de vista, hasta cierto punto había que entenderlo. Pero yo creo que él pudo dar el salto y además deslindar la territorialidad. La territorialidad. Y de esa forma, realmente darle mayor garantía inclusive a la institucionalidad. ¿Por qué? Porque un Reinaldo ya apertrechado y en una posición allí de independencia, con rencores o sin ellos, o con sus enconos o sin ellos, pero pudiera haber sido una garantía para que cuando le llevaran el expediente, por ejemplo, de reforma constitucional y de habilitación y cosas por el estilo, él no fuera tan diligente o no fuera tan presuroso a aprobar ese tipo de cosas. Porque desde la posición de presidente de la Cámara de Diputados o presidente del Senado, se puede ser un ente de facilidad o facilitación o de perturbación o de boicot para que progrese o no un determinado expediente. Por eso, justamente, incumplió un sector político, el sector Palacio, incumplió con el acuerdo aquel de alternabilidad en la Cámara de Diputados, que le correspondía en esta oportunidad a un representante del sector Fernández, pero se entendió que por lo que viene o por lo que se está pensando, por lo que se está fraguando, era conveniente que siguiera el señor Camacho al frente de la Cámara de Diputados. Esa es la única razón por la que pudo haberse incumplido el pacto aquel. Bueno, vamos a dejar las cosas por hoy. Sí, mañana en ese punto, mañana, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar con otro sondeo.